Bueno, eso es con respecto a los grados de libertad. Ahora vamos a hablar un poquito con respecto a los mecanismos. Igual, más adelante vamos a ver esa relación de los grados de libertad con las cadenas cinemáticas. Ahorita, un mecanismo, pues pueden ser diferentes piezas que van unidas unas con otras. Esas piezas que son ideformables, que es lo que hablábamos ahorita, se conocen como eslabones. Un pequeño unión entre dos puntos, un fierro, un pedazo de aluminio, algo que una dos puntos, se va a conocer como un eslabón. Lógicamente, dependiendo de la cantidad de uniones que pueda tener, hablamos de un eslabón binario que tiene dos uniones, terniario que tiene tres uniones, se conocen como nodos, o cuaternario que tienen cuatro uniones. Dependiendo de la estructura que tenga ese cuerpo, pues vamos a tener diferentes tipos de eslabones, diferentes tipos de uniones que se van a presentar. Entonces pueden ser de dos uniones, de tres uniones, cuatro uniones, en fin. ¿De acuerdo? Esa unión que se tiene entre eslabón y eslabón, pues nosotros los vamos a conocer como articulaciones. Ahorita pues se identifican también como juntas o par cinemático. Cada que se une un eslabón con otro eslabón, pues tenemos una junta o una articulación. Esa junta, pues puede ser de diferentes tipos. Hay muchos. Aquí está el prismático, que es el que hablábamos con respecto al pistón. Aquí el momento de accionarse el pistón, pues se va a tener un movimiento que hablábamos en el eje de las X o en el eje de las Y, dependiendo de cómo está acomodado, pero solamente un movimiento lineal. Eso se le conoce como junta prismática. ¿De acuerdo? Solamente tiene un movimiento lineal. Aquí tenemos una junta helicoidal que es como si fuera el tornillo sin fin, que se encuentra girando, 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 pero en sí no se está moviendo, no se está desplazando. Lo único que se está haciendo es girar. Observen que el movimiento es un giro. Entonces aquí se tienen un solo grado de libertad. En este otro que es la junta cilíndrica, ese sí es como un tornillo. Cada vez que va girando, se está desplazando pues, sobre el eje X o sobre cualquier movimiento que se tenga, pero se está desplazando también. Entonces ya tiene dos movimientos. Observen, ya estamos visualizando cuántos grados de libertad tiene, cuántos movimientos tiene. El cilíndrico, conforme lo estás enroscando, pues se está desplazando también hacia adentro o hacia afuera. La junta revoltura es muy similar al helicoidal, nada más que es como si fuera un motor, como si fuera un eje, en donde solamente está girando ese eje, pues solamente tiene un solo grado de libertad. La junta esférica es como los joystick, que ustedes pueden identificar tres giros, tres diferentes movimientos. Puede girar sobre cada uno de los ejes, X, Y, Z. Como es un giro, pues está representado con los ángulos. Son 3 grados de libertad. Una junta plana, pues puede desplazarse la base, X, y puede también tener un giro. Entonces, la cantidad de movimientos que se tengan es lo que me va a indicar cuántos grados de libertad tiene ese mecanismo. ¿Vale? Acá hay otros ejemplos. Tenemos una junta que es un desplazamiento nada más sobre el eje X, es de un solo grado de libertad. Si se tiene solamente un desplazamiento angular, pues es también de un grado de libertad. Y acá son de 3 grados de libertad. Está un poquito más agrandada la imagen, pero en sí identificamos los diferentes grados de libertad que se tienen. En este ejemplo, pues tenemos un desplazamiento en X y aparte una rotación en el eslabón. Entonces tendríamos 2 grados de libertad. Aquí puede desplazarse aparentemente sobre el eje X y también tiene un desplazamiento de ese eslabón de rotación para considerar esos 2 grados de libertad. Y pues acá es el que vimos anteriormente de 3 grados de libertad. Ahora, para poder definir si un mecanismo qué orden tiene de junta, pues es muy fácil de identificar. La cantidad de eslabones que estén conectados menos 1 va a ser el orden de esa junta.
Ya hablábamos que un cuerpo se considera a todos los eslabones, todas las articulaciones, todos los elementos que interfieren o que están adheridos a ese cuerpo. Acá también podemos considerar una junta, todo el eslabón completo, en donde el orden de la junta va a especificarse sumando la cantidad de eslabones menos uno. ¿Por qué menos uno? Pues porque un eslabón, bueno, una junta, una articulación es la que une los eslabones. Observa aquí, tenemos dos eslabones y tenemos una junta. Entonces estamos hablando de una junta de orden primario. Esto nos va a servir para después identificar el número de grados de libertad que se tenga. A ver, repito, son dos eslabones unidos por una junta, entonces estamos hablando de una junta de orden primario. Acá tenemos tres eslabones. Los tres eslabones están unidos por una misma junta. Entonces, esta junta es de segundo orden, una junta de segundo orden. ¿De acuerdo? Ahorita es necesario identificar el orden de la junta, repito, porque más adelante vamos a calcular o vamos a encontrar los grados de libertad de un mecanismo. Entonces, sabiendo cuál es ese orden de la junta, la cantidad de eslabones unidos, me va a dar de primer orden, de segundo orden, y posiblemente tengamos alguno de tercer orden, que es 4 eslabones unidos por una misma junta. ¿De acuerdo? Es muy poco común, pero pudiera presentarse el caso. Normalmente la bibliografía que he visto y los ejercicios que he visto, pues solamente contempla de primer orden y de segundo orden. ¿De acuerdo? Bueno, los mecanismos se pueden clasificar o se pueden identificar como una cadena cinemática, como un mecanismo y como una máquina. La cadena cinemática es igual la unión de dos o más eslabones, pero que no se encuentran conectados a tierra. Bueno, no conectados eléctricamente, ¿verdad? Sino sujetos a tierra, clavados o que no se encuentran pegados a algún elemento inamovible, sino que todas sus piezas pueden ser, se pueden mover. Lo hago una referencia muy fácil, es como la cadena de las bicicletas o de las motocicletas. Esa cadena, que está aquí, es la unión de muchos eslabones que permiten el movimiento entre una llanta y otra llanta. Esa es una cadena cinemática, esa es una cadena. Ustedes pueden quitar esa cadena y la tienen libre, no está fija a ningún otro elemento fijo, sino que esa es por sí misma una cadena, es una cadena cinemática. Tiene muchos eslabones intermedios conectados unos con otros. Algo que pudiéramos ver referenciado también sería, por ejemplo, los servomotores, que tienen muchos engranes para poder hacer una reducción del movimiento del servomotor. Entonces, esos engranes, lo que está haciendo es una cadena de engranes que te permite generar un movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es importante identificar que la cadena no tiene una tierra como punto fijo, como base, a diferencia de un mecanismo. Aquí el mecanismo sí está anclado a tierra alguno de sus eslabones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí tenemos una tierra, un eslabón anclado. Observemos en esta cadena, pues tenemos estos dos eslabones que están sujetos a tierra. No pueden generar ningún movimiento en esas puntas de los eslabones. Los eslabones que están intermedios, pues sí pueden moverse, pero en esta punta, en este nodo que está anclado a tierra, fijado a tierra, no se puede mover. Y aún así, pues presenta un movimiento del mecanismo. Ese es un mecanismo. Entonces, es muy sencillo de identificar. El mecanismo sí está sujeto a tierra y la cadena no está sujeta a tierra, una cadena cinemática. El más común, o bueno, de los que se emplean en muchas ocasiones, es la unión biela-manivela, en donde aquí tenemos un movimiento circular,
y en esta otra eslabón lo que hace es de que solamente se tenga un movimiento angular en forma de balancín. ¿De acuerdo? Igual tenemos dos puntos de la cadena conectados a tierra, ya es un mecanismo. Igual un tercer ejemplo aquí con su respectivo movimiento. Se tienen sus eslabones, están anclados a tierra y pues eso limita el movimiento. Más que limitarlo, pues especifica el movimiento que puede tener ese mecanismo. Y por último tenemos una máquina, pues que ya es la unión entre todos los elementos que pueden generar un movimiento o una fuerza para poder hacer un trabajo. Y pues por máquina, pues ya tenemos muchísimas máquinas mecánicas que se combinan con diferentes energías eléctricas, de combustión, de vapor, para poder generar ese movimiento. Entonces, pues esta es una máquina y es una combinación de elementos, de cadenas y de mecanismos para poder generar un trabajo o una fuerza en favor de la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces es muy sencillo de clasificar. Ahora, tenemos mecanismos abiertos y cerrados, o de cadenas abierta y de cadena cerrada. Como su nombre lo indica, es muy fácil de identificar. Una cadena abierta, pues el final de su nodo, de su eslabón, recuerden que el nodo es la última unión que se tiene en el eslabón, pues no va a estar fijo a tierra. Si no está fijo a tierra, pues va a poderse mover con mayor libertad. Y aquí efectivamente lo menciona. Tendrá más de un grado de libertad. El mecanismo de cadena cerrada, pues ese sí es una cadena completa que tanto el inicio como el final de esa cadena se encuentra anclado a tierra. ¿De acuerdo? Entonces también es muy fácil de identificar. A ver, un momento. Por ahí si alguien trae su micrófono activo, favor de... Creo que ya. Silenciarlo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos mecanismos de cadena abierta y de cadena cerrada. Ahora, estos mecanismos, dependiendo de sus grados de libertad, podrá considerarse como una estructura precargada o como un mecanismo. Si su grado de libertad es positivo, estamos hablando de un mecanismo que puede tener un movimiento. Si hablamos de que sus grados de libertad es 0, pues será una estructura, algo fijo que no se puede mover. Y en cambio, si al momento de calcular la cantidad de grados de libertad nos indica que es negativo, pues estamos hablando de una estructura precargada. Es decir, que tiene una fuerza de más que no está tan fácil de poder realizarse en la vida real, o que no se recomienda que esa estructura, esa unión de eslabones y articulaciones se lleve a cabo, porque significaría que tiene una fuerza preestablecida en su construcción. Entonces, por eso es importante identificar los grados de libertad. A ver, parece que me estoy quedando sin tiempo. Espero alcanzar a concluir la clase, si no ahorita reiniciamos. Bueno, entonces, un mecanismo nos decía que tenía un grado de libertad positivo, 1 o más. Aquí si observamos esta forma, esta cadena cinemática, pues podemos observar que se puede presentar un movimiento. Tenemos una libertad en lo que al momento de desplazarlo, no tendría problema para que siguiera su camino. Entonces aquí sí pudiéramos tener un movimiento. Sí tenemos un movimiento. A diferencia de acá, en donde la estructura nos indica que el grado de libertad es 0. Significa que no tengo movimiento alguno. Ahorita vamos a calcular, bueno, si el tiempo nos lo permite, cómo encontrar la cantidad de grados de libertad que tenga un mecanismo. Aquí, por simple visualización, si observamos que estos dos juntas están aquí, nos indicaba que si sus grados de libertad son positivos, tenemos un mecanismo que se puede mover. Si tenemos los grados de libertad igual a 0, significa que tenemos una estructura. No se puede mover, pero pues se puede fabricar. Es una pieza en donde, bueno,
se queda fija completamente. En cambio, si tenemos que los grados de libertad de la estructura del diseño nos da un valor negativo, pues entonces va a ser difícil de implementar o va a requerir una fuerza. ¿Cuál va a ser esa fuerza en este caso? Pues el poder doblar ese eslabón que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de la cantidad de grados de libertad, vamos a tener diferentes tipos de mecanismos. ¿Cómo vamos a encontrar los grados de libertad? Pues por una ecuación muy sencilla. Nos dice aquí que la movilidad o los grados de libertad está dado por esta ecuación en donde L es el número de eslabones, J1 el número de juntas y J2 son juntas dobles o semijuntas. Listo. Bueno, entonces hablábamos que por medio de esta ecuación podemos identificar la cantidad de grados de libertad que tiene un mecanismo, identificando el número de eslabones, las juntas de primer orden y juntas de segundo orden o semijuntas. Recordemos que las juntas de primer orden son aquellas en donde se unen solamente dos eslabones y las juntas de segundo orden son aquellas en donde se unen más de dos eslabones. Bueno, este primer ejemplo, lo que debemos identificar primero es la cantidad de eslabones. La tierra o la fijación de todos los eslabones a tierra se considera como un eslabón, es decir, todas las tierras que están aquí unidas se cuenta como el primer eslabón del sistema. Bueno, entonces es nuestro primer eslabón. Aquí el libro, la bibliografía la marca como bancada, pues bueno, ahí está, bancada, primer eslabón. Segundo eslabón, tercer eslabón, cuarto eslabón, quinto eslabón, sexto, séptimo y un octavo eslabón, que es una junta deslizante. Ahora vamos con las juntas o las uniones. Una unión, dos uniones, tres uniones, cuatro uniones, cinco uniones, aquí tenemos dos uniones, 6, 7, 8, 9 y la junta deslizante 10. Son 10 uniones. Recordemos que aquí esta unión es la de orden de segundo orden y al momento de sustituir esos valores en la ecuación de aquí, uniones simples, juntas de segundo orden, nos va a dar un resultado de que es un mecanismo de solamente un grado de libertad. ¿De acuerdo? Pero aquí es importante identificar los eslabones y las uniones que se tengan. Ahora observemos acá. Vamos a identificar igual los eslabones y las uniones. Aquí nos está dando ya las uniones completas, tanto de primer orden como de segundo orden. Al momento de sustituir la información, sí debemos de separar cuáles juntas son de primer orden y cuáles juntas son de segundo orden. ¿De acuerdo? Repito otra vez, las juntas de primer orden unen solamente un eslabón y las de segundo orden unen más de dos eslabones. Observemos cuántos eslabones tenemos. Igual, todas las tierras, todos los elementos que se encuentren fijos van a ser considerados como el primer eslabón, todas las tierras. Ese es el eslabón 1. 2, eslabón 2, eslabón 3, eslabón 4, eslabón 5, eslabón 6. Y las juntas es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí tenemos también una semijunta que le llaman, que es un movimiento o es una posición nada más en donde no se encuentra completamente unida, sino que puede tener un movimiento de pequeño deslizamiento. Por eso se considera como semijunta. De acuerdo otra vez, tenemos una unión, una junta, dos juntas, tres juntas, 4, un eslabón 5, otra unión con otro eslabón 6, y la de tierra 7, y esta semijunta la toma como punto 5. Al sustituir estos eslabones y juntas en nuestra ecuación de movilidad para determinar los grados de libertad,
pues nos indica que es una estructura, porque no tiene ningún grado de libertad. Está en 0. ¿De acuerdo? Ahora, lo que ustedes van a hacer de tarea es identificar también este mecanismo de cuántos grados de libertad es. Observen que aquí tenemos tierra y aquí tenemos una junta doble, porque puede tener movimiento de rotación y puede tener movimiento de desplazamiento. Entonces ahí tenemos, por eso se conoce como junta doble, porque tiene dos posibles movimientos. Una junta simple, pues solamente va a tener una rotación, un movimiento de rotación entre los eslabones. Aquí, entre todos los demás, pues son eslabones simples. Y las juntas dobles es porque nos permite tener dos movimientos, porque se tienen dos eslabones conectados. Aquí tenemos un movimiento entre el eslabón 4 y 5 y pudiéramos tener otro movimiento entre el eslabón 5 y 6. Entonces tenemos dos movimientos en las juntas dobles, que es algo similar a lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ya les estoy explicando cuáles van a ser juntas simples, cuáles van a ser juntas dobles y cuáles van a ser eslabones. Entonces lo que les queda a ustedes es identificarlos, así como lo identificamos acá, para poderlos sustituir en esta ecuación de movilidad, para poder saber si este cuerpo es un mecanismo, es una estructura, perdón, si es un mecanismo, si es una estructura o si es una estructura precargada. ¿Cómo lo van a identificar? Pues con la cantidad de los grados de libertad que tenga ese mecanismo. ¿De acuerdo?